El 10 de enero de 2025, Google lanzó su Notebook LM Plus a todo el mundo, a personas individuales, porque hasta ese momento lo tenía reservado solamente para algunas instituciones gubernamentales o educacionales. Ahora, las personas que tenían un plan de Google One con inteligencia artificial premium, que les daba por $20 el derecho a usar el Gemini 2.0 o una versión superior, más 2 terabytes, porque normalmente el plan de 2 terabytes de Google costaba $10, pero con el Gemini en versión Pro quedaban $20, ahora le agregaron a eso el Notebook LM Plus. Y veremos en este video qué ventajas tiene, especialmente pensando en la labor de los abogados. Aquí tenemos una comparativa de las dos versiones, la normal y la Plus. La hice a través de Perplexity, que es una especie de chat GPT. La normal, ¿cuántos cuadernos uno puede tener usando este sistema, esta plataforma? 100. En la Notebook LM Plus, 500. Cuando yo empecé a usar Notebook LM no sabía que existía una limitación de 100 porque en ninguna parte lo decía. Ahora ya se está sabiendo lo que hay detrás. 100 cuadernos máximo, es decir, podría tener 100 causas, 100 asuntos, algunos no serán causas, algunos serán códigos, serán leyes, etcétera, que es un poquito limitativo ese monto. Y yo creo que eso ya vale la pena pagar los $20 mensuales que otorga la Google One Inteligencia Artificial Premium, que también da 2 terabytes para Google Drive, para Gmail, etcétera. Eso ya justifica. Fuentes por cuaderno. ¿Cuántos archivos se le pueden agregar? Eso sí lo sabíamos, eran 50. En la normal subió a 300 en la versión Plus. En una oportunidad ya llegué al límite de 50 porque efectivamente agregué muchos artículos, muchos enlaces de jurisprudencia para hacer un mejor análisis de una causa y quedé corto. Así que esas dos filas yo creo que son importantes. Consultas diarias, es decir, en el chat central, ya lo vamos a ir viendo, son 50 en el caso de la normal, a 500 sube. La verdad es que con 50 nunca tuve problemas para hacer las consultas al chat sobre las fuentes. Ahí podría andar bien. En general, estas primeras tres filas, uno podría decir que un abogado individual con pocas causas podría andar relativamente bien, pero ya un estudio donde se comparten los cuadernos con otros colegas, la versión Plus es indispensable. Resúmenes de audios diarios, es decir, los podcasts, que todavía no están en castellano, salvo que se haga con una instrucción especial, que alucinan un poco, o sea, alucinan más que lo que hace con el notebook normal, sube de 3 a 20. Para lo que es la gestión de abogado no es tan importante creación de podcast, salvo que uno quisiera aplicarlo para redes sociales. Estilos de respuesta personalizadas, normal no, en el Plus sí. Esto es interesante y lo vamos a ver. En los chats uno puede pedir que sea más corto, más largo, o qué estilo, más formal, más informal, más legal, etc. Colaboración en equipo, en notebook normal dice no, pero en realidad sí uno puede compartir un cuaderno completo. Pero la opción Plus tiene otras alternativas que la vamos a ver. Protección de datos básica en la Plus de nivel empresarial. Son cuestiones que uno no ve. Interactividad en resúmenes de audio, es decir, con los podcasts. En la versión Plus uno puede, igual que en la básica, pero aquí lo explica, se puede interactuar de una forma mucho más elaborada. Eso es hacerle preguntas a los que están participando en ese podcast alternativo o virtual. Bien, aquí estamos en la pantalla, en el escritorio de Notebook LM Plus. Arriba aparece el Plus, ¿cierto? Veamos alguna de estas causas para ver en qué se diferencia la cuestión que nos está preocupando. Pinchemos en una de ellas, arriendo. Aquí tengo en las fuentes, y ya tengo incorporado algunos códigos, el contrato entre las partes, etc. Aquí aparece un pequeño resumen. Entonces supongamos que yo quiero pedirle que haga un resumen de la situación dirigido a una persona que no, supongamos que no sabe mucho de leyes, que tiene enseñanza básica simplemente. Entonces aquí arriba, ¿cierto? Vuelvo a pinchar arriba en ese indicativo de configuración.
vamos a hacer personalizado. Entonces, la comunicación se hará a una persona con educación básica sin conocimientos legales. Esta configuración es para todo este cuaderno en particular, ¿ok? Vamos a hacerlo así. Uno podría colocarla acá. Imagínate que tú eres un abogado experto en derecho civil. O imagínate que tú eres un estudiante universitario. Ok, entonces eso indica las opciones de resultado que podamos tener. La predeterminada es algo equilibrado, ideal para las tareas de investigación general y el intercambio de ideas. Analista, ideal para las estrategias orientadas a la empresa y la toma de decisiones. Guía, ideal para compartir tu cuaderno como una base de conocimiento grupal o un centro de ayuda. Dejemos en personalizado y corta. Hagámosla en versión corta la respuesta. Y hagamos la respuesta. Prepara un informe. Informe para el cliente. Yo soy su abogado. Con un relato de la cuestión en debate. Veamos cómo lo hace con esta opción personalizada de una persona que no es muy educada y necesitamos rendirle un informe lo más entendible posible. Aquí tienes un resumen de los temas que hemos conversado preparado para tu cliente como si fueras su abogado. Informe para el cliente, fecha, tu nombre, cliente, asunto. Resumen de la situación legal de su local comercial. Estimado, este informe resume los temas que hemos conversado sobre el local que arrienda en la calle tal. Aquí te explico los puntos más importantes. En junio usted encontró local a través de un corredor de propiedad y firmó un contrato de arriendo con Inversiones Isla Limitada. La empresa que usted tiene se llama Café, lo que indica que el dueño sabía que el local se usaría para un café. Usted hizo modificaciones al local para tener 3 baños, como se requiere para un café, etcétera, etcétera. Problemas con la patente, incumplimiento del dueño, documentación, posibles acciones. Usted podría demandar, usted podría terminar el contrato de arrendamiento ahora mismo con el cumplimiento del dueño, etcétera. Bastante bien explicado, ¿cierto? Acuerdo con el dueño. Importante información legal proporcionada se basa en un documento que me has proporcionado. Perfecto. Y lo puedo guardar en notas para que me quede aquí al lado derecho. Supongamos que esto mismo, vamos a copiar la pregunta, vamos a actualizar para que quede limpia la pantalla del chat. Veamos una opción un poquito más básica todavía. Hagamos lo mismo pero en lenguaje coloquial. Respuestas en lenguaje coloquial. Veamos. Informe para el cliente, nombre, fecha, asunto, resumen. Hola, como te comenté, aquí va un resumen de todo lo que hemos conversado. El comienzo, el contrato local en la calle tanto, a través de un corredor de propiedades, hiciste un contrato de arrendamiento con Inversiones Isla, la empresa de ustedes se llama Café Berenice, ellos sabían que era un café, hicieron... El problema principal es que no tienen la recepción definitiva del local, la cláusula del contrato dice que obtener la patente es tu responsabilidad, pero no puedes hacerlo sin la recepción final. Lo que ha pasado con los dueños, has pedido reiteradamente los documentos necesarios y te han dicho que están en trámite. Según tu papá, quien te ayuda en el negocio, ellos no son confiables, etc. Es decir, un lenguaje bastante más casual, más entendible, más directo, podríamos decir. Actualicemos, veamos la opción analista. Tiene una respuesta más larga. Si bien es cierto, estas instrucciones se podrían dar también chat a chat en forma individual aquí abajo, donde se escribe la pregunta. Uno puede dar este perfil de la forma en que se quiere responder en cada cuaderno en forma distinta. En algunas cuestiones, por ejemplo, uno le puede colocar, tú eres experto en derecho civil, o tú eres experto en derecho procesal, o tributario, o derecho penal. Entonces, la elaboración de la respuesta va a ser en ese tono y con esa exigencia y minuciosidad. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta es mucho más larga la respuesta. Informe legal, arrendamiento de local tanto en junio a través de la empresa Café El Despertar S.A.P.A. Se logró un contrato de arriendo con Inversiones Isla Limitada
giro del despertar en una cafetería, lo que era conocido por Islaria al momento de la firma del contrato, problema de patente, etcétera, etcétera, incumplimiento, cuestiones en debate, incumplimiento contractual de Islaria. Islaria incumplió el contrato al no entregar un inmueble con la recepción municipal necesaria para que el despertar pueda operar, etcétera. 3. Responsabilidad por perjuicios, opciones legales del despertar, riesgo de término de contrato, obligaciones del arrendador, indemnización de perjuicios, acción judicial, recomendaciones, recopilación de documentación, es fundamental recopilar todos los documentos, etcétera, etcétera. Bien, bastante más largo y lo podemos guardar aquí en las notas. En síntesis, uno puede, a diferencia de la versión normal donde ese icono no aparece, darle un perfil permanente a este cuaderno en particular. Cada cuaderno va a requerir que uno le cambie lo que viene por predeterminado. Predeterminado es ideal para las tareas de investigación general y el intercambio de ideas. Analista, estrategias orientadas a la empresa y la toma de decisiones. Guía, para compartir tu cuaderno como una base de conocimiento, es decir, como un profesor. Personalizado, ahí le da un tono especial que uno quiere darle un perfil, como normalmente se recomienda cuando uno interactúa con la inteligencia artificial. Le dice a la inteligencia artificial, tú eres una persona que tiene estas características, y entonces responde en base a esas cualidades. Es lo mismo acá. Y respuesta más corta o más larga. Así que esta es la primera gran modificación respecto de la forma en que se comporta la plataforma de Notebook. Ya hemos visto que lo que es limitación de fuentes, ahora por ejemplo le quiero agregar una fuente, aquí abajo aparece 10 de 300 ya se han incorporado. Hay un límite de 300, normalmente mostraría aquí abajo 50. Aquí son 300. Y las preguntas también que suben de 50 a 500. Es decir, le da mucha más potencia al sistema. ¿Qué otra cosa distinta tenemos? Es en el botón de compartir. Normalmente, cuando uno pinchaba en compartir, aparecía simplemente el nombre o el correo electrónico de la persona que se iba a compartir. En cambio aquí puede poner una nota de bienvenida. Podemos escribir algo acá. La bienvenida es una pequeña agregado. Pero una cosa más interesante, le puedo compartir solamente a esa persona el cuaderno completo con las fuentes, con las notas que están al lado derecho, o solo permitir chatear en la columna central. Entonces aquí hay un pequeño mayor control de cómo uno puede compartir la información, que en algunos casos podría ser útil. Yo personalmente lo comparto esto con mi procuradora y secretaria, con quien y con algún otro colega con el cual comparto algunas causas, de tal manera que puede ser interesante limitar en algunos casos muy específicos, pero no es lo más interesante de esta plataforma en la versión Plus. Las otras cuestiones respecto del audio y la interactividad con el podcast, en general no lo he ocupado mucho porque todavía no está bien configurado para en español. Hay que darle una vuelta ahí para saltarse esa limitación. Y la forma en que se elabora el podcast hace que alucine más, invente cuestiones para hacerlo más amigable al oído. Así que esto es. Normalmente yo recomendaría que empezaran con lo gratuita, por supuesto, y muchas personas podrán quedarse por ahí para siempre con esa opción sin costo. Pero el tema de las fuentes, 50 fuentes, en algunos pocos casos puede que se supere. Yo creo que la limitación mayor va a ser 100 cuadernos solamente, es decir, poder llevar 100 asuntos. Eso puede ser una limitación que obligue a empezar a eliminar las anteriores en circunstancias que pueden ser útil mantener un archivo con las causas ya terminadas. Así que eso es la comparativa entre el Notebook LM normal y el Plus.